bendición en derramar esta hora, Señor. Dios mío, donde tú derramas lluvia de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Dios mío, queremos estar conectados, Dios mío, en esta hora. Padre Santo, tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, que no haya ninguna distracción en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Sino que podamos estar concentrados en alabarte, Señor. Dios mío, tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria. Dios Santo, queremos entender y hacerlo nuestro, Señor. Queremos, Padre Santo, avergonzar al diablo, Señor. Abrir nuestras bocas y darte las gracias, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con nosotros, Señor. Dios mío, por la provisión, el sustento diario que tú traes a nuestra mesa, a nuestros hogares, Señor. Como no es la carecer, Dios mío, por la salud, Dios mío, y el cuidado que tú tienes sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestra familia, Dios mío. Ayúdanos a poder ser hijos agradecidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Dios mío, ahora quiero hablar lo que hay en mi corazón, la gratitud, Dios mío, que tengo hacia ti, Señor. Dios mío, no siento nada, Dios mío, tú estás acordado de mi vida, Señor. Dios Santo, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por tu misericordia, Señor? Señor, ayúdanos a poder reflexionar en esto, Señor, a poder entender y comprender, Dios mío, lo que no teníamos mérito alguno para contigo, Señor. Señor, la palabra dice en tu palabra que la paga del pecado es muerte, Señor. Y todo, Dios mío, estamos destituidos de la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a poder reconocer, Señor, y a entender de que si hemos caído, tú nos levantas, Señor. Entender de que tu misericordia se renueva cada día a nuestro favor, Señor. Dios Santo, que el enemigo no nos avergüence, Señor. No nos enmudezca en medio de la congregación, Señor. Sino de que queremos darte la gloria, Señor, la honra, la alabanza, lo que a ti te pertenece, Señor. Dios mío, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de poder honrarte y alabarte, Señor. Te queremos decir bienvenido a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Queremos darte la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Queremos regocijarnos en tu presencia, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora, Señor. Amén, amén, Señor. Te adoramos, Jesús. Ha sido tan bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa muerte, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Porque sabemos, Señor, que es por tu gracia que somos salvos, Señor. Porque sabemos, Señor Jesús, que es por tu gracia, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor Jesús, que tenemos libre acceso, Señor Jesús, al cielo, Señor, a hablar con el Padre, a comunicarnos con el Padre, Señor. Por tu sacrificio, por
Os invito a abrir vuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él bendiga en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por habernos permitido, Señor, tener tu palabra escrita, registrada por aquellos siervos tuyos que, inspirados por tu Espíritu, Señor, tomaron nota de toda tu palabra para que hoy podamos tenerla aquí entre nosotros, Señor. Te damos gracias porque ese mismo Espíritu que inspiró a aquellos siervos tuyos a escribir tu palabra está aquí hoy en cada uno de nuestros corazones, si en verdad te hemos confesado como Señor y Rey de nuestras vidas. Y sabemos que Él, Señor, va a iluminar esta palabra y nos va a usar, Señor, para proclamarla con fidelidad. Por eso, Señor, queremos pedirte que tú seas honrado y glorificado en todo lo que expongamos en esta tarde aquí, Señor, y que tú, por tu Espíritu Santo, transformes nuestra vida conforme a tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje que quiero compartir con vosotros, hermanos, en esta tarde se titula La fe de una iglesia apasionada.
¿Y cuál es la proposición que nos trae esta palabra a nosotros? Dice la proposición del mensaje: una iglesia apasionada es aquella que sabe discernir entre la fantasía, los deseos legítimos y la verdadera fe. Lo vuelvo a repetir, lo iremos viendo a lo largo del mensaje. Una iglesia apasionada es aquella que sabe discernir entre la fantasía, los deseos legítimos y la fe verdadera. ¿Y por qué es importante esto? Porque debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que está gobernando nuestra vida? ¿Estamos siendo gobernados por nuestras propias imaginaciones o fantasías? ¿Estamos siendo gobernados en nuestro día a día por nuestros deseos, por más legítimos que estos puedan ser? ¿O estamos siendo realmente guiados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra completa de salvación y de transformación por su Espíritu en nuestras vidas? Creo que es una buena pregunta que nos hagamos cada uno de nosotros para que podamos discernir estas cosas. Porque veréis, hermanos, la Iglesia del Señor ha sido puesta en medio de esta sociedad como un instrumento de estructura, de contención. Y si terribles son las noticias que escuchamos en los últimos tiempos, y más tristemente aún en esta última semana, imaginémonos qué sería de este mundo si la Iglesia del Señor fuera ahora mismo arrebatada de él. Si las cosas no van todavía peor de lo que ya van, es porque tú y yo y miles de creyentes a lo largo y ancho del mundo están siendo contención y estructura para la sociedad en la que viven. Amén. Y nosotros, hermanos, somos esos instrumentos de Dios para que seamos embajadores en nombre de Cristo, clamando y exhortando a toda criatura a que se reconcilie con Dios. Como nos dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio en Mateo 5:13, hablando a sus discípulos, pero hablándonos también hoy a nosotros: vosotros, es decir, tú y yo, nosotros, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve ya más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por eso, hermanos, es tan importante que abordemos estos tres temas y sepamos discernir entre ellos, porque se dan en todo grupo humano y más específicamente en cualquier iglesia cristiana. Si no sabemos discernir entre ellos, va a peligrar nuestro crecimiento espiritual. Seremos inmaduros, no vamos a crecer ni nos vamos a desarrollar espiritualmente. Y lo que es peor, tomaremos decisiones equivocadas. Y con ellas, posiblemente, influenciaremos a otros a tomar las mismas decisiones equivocadas. Por eso, hermanos, esta labor de contención, de estructura que el Señor ha provisto que seamos como iglesia suya, nos ayuda a poner límites entre nuestros sentimientos, nuestras fantasías, nuestros deseos legítimos, que no debemos confundir con la fe cristiana. El apóstol Pablo, dirigiéndose a su amado discípulo Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1 y en el versículo 2, después de haberle saludado, dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó allí Pablo a Timoteo? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Y qué más nos dice aquí? Que no presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. ¿Por qué? Porque dice aquí: acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, y aquí viene la advertencia de la palabra, algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Por eso, hermanos, es tan importante que podamos saber
discernir entre estas tres cosas que hemos comentado. Y vamos a desarrollarlas ya más en detalle. La primera que hemos hablado es la fantasía. ¿Qué es fantasía? Fantasía es todo aquello que creamos en nuestra mente y que pensamos que es realidad, pero no existe en la realidad. Y la fantasía está muy bien cuando somos niños, cuando estamos creciendo, ¿verdad? Les contamos cuentos, historias de fantasía, de imaginación, porque es bueno que desarrollen esa imaginación, esa fantasía, es bueno para su desarrollo emocional, pero cuando ya somos adultos, no podemos seguir viviendo de fantasías, ¿verdad? Si seguimos viviendo por fantasías, nos alejamos de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque fantasía, y aquí voy a poneros un ejemplo, es creer que yo voy a aprobar un examen sin haber estudiado lo más mínimo, porque simplemente le pedí al Señor que lo aprobara. Eso, tristemente, hermano, va en contra de la ley de Dios. La ley de la siembra y la cosecha, que nos recuerda en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O quizás otro ejemplo también, para que podamos entender que es fantasía. Fantasía es que yo estoy viendo que una persona me está mirando y ya estoy pensando que está alabando lo guapo que soy, lo bien que hablo, tal y cual, o a lo mejor estoy pensando que está hablando mal de mí, que está pensando mal de mí, y empiezo a darle vueltas a mi imaginación y doy por hecho que ya sé que esa persona se está fijando en mí y está pensando para bien o para mal, cuando a lo mejor esa persona está mirando aquí al escenario o está pensando en cualquier otra cosa. Y no es verdad, hermanos, que muchas veces surgen conflictos entre nosotros, porque si me miró o me dejó de mirar el hermano, porque si pasó sin saludarme y lo ha hecho a propósito. Pero ¿y qué sabes tú de lo que el hermano o la hermana esté pensando? ¿Te has acercado a él? ¿Le has preguntado? ¿Has averiguado lo que está en su corazón y en su pensamiento? Porque ya damos por hecho que una persona esté pensando bien o mal, o que quizá ni siquiera esté pensando en nosotros y nosotros nos creamos el centro del universo. Pues eso es fantasía, hermanos. Como cristianos, por tanto, como iglesia del Señor, apasionada por Él y por su reino, debemos hacer un continuo ejercicio de reflexión. Debemos reflexionar en todas estas cosas y debemos examinar lo que es verdaderamente de Dios, huyendo del pensamiento superficial y de las apariencias. No podemos vivir de apariencias, hermanos, porque el Señor conoce nuestro corazón. A Él no le vamos a engañar. Quizá nos podamos engañar unos a otros por un tiempo, pero Él lo ve todo. A Él no le vamos a llenar el cuarto de agua, como decía un famoso predicador cubano. La verdad es que debemos ser conscientes, hermanos, de todas estas cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, pero, ojo, retened solamente lo bueno. Lo que no es de Dios, deséchalo, no lo tomes. Pero tristemente, hemos de ser también sinceros con el Señor y con nosotros mismos, y ser conscientes de nuestra natural tendencia a dejarnos llevar por todo tipo de fantasías y desconexiones de la realidad que usan a Dios de manera infantil para nuestros propios caprichos y deseos, y deforman nuestra fe y hacen de nuestra teología una teología muy infantil, muy de estar por casa. Tristemente, esta teología lo que hace es que sea más cómoda, sí, en lo mental, en lo emocional, no requiere ningún esfuerzo, todo es muy light, todo es muy de color de rosa, pero nos aleja de la verdad de Dios, y esta ha de ser reflexionada a la luz de su palabra. Por eso el salmista nos recuerda en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si la palabra de Dios está ahí archivada en mi mesita de noche, en mi estantería, ¿cómo voy a caminar cada día si ella no está iluminando mi caminar y mi vida? Hermanos, una fe que se mueve en la fantasía, que es deformada, es una fe que tristemente se está burlando de Dios.
Una fe en la que Dios es pequeño y yo soy grande. Una fe en la que Dios es mi mayordomo y yo le ordeno lo que Él debe hacer. Una fe, tristemente, muy establecida según qué círculos evangélicos, donde Dios está obligado a actuar conforme yo le diga, cuando soy yo el que debo estar sujeto a su voluntad, cuando soy yo que debo obedecerle a Él, cuando yo soy el que debo humillarme delante de su presencia. Dios no está obligado a actuar como yo le diga, soy yo el que debo someterme a Él y obedecerle a Él. Es todo lo contrario de lo que vemos aquí en Hebreos 11 que hizo Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Fue llamado por Dios, dice aquí en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Pero él obedeció. Él creyó a la palabra de Dios y siguió adelante aún sin saber hasta dónde debía ir. Pero no solo eso, fue incluso capaz de obedecer a Dios cuando Él le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac después de lo que le había costado tener aquel hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué es que Dios no sabía la fe que había en el corazón de Abraham? Claro que lo sabía, pero quizá el que todavía no era consciente era Abraham, por eso su fe debía ser probada. Aunque dice la palabra que Abraham creyó a Dios y estuvo seguro que aunque lo hubiera tenido que sacrificar, Dios era poderoso para volverlo a levantar de entre los muertos. Esta es la fe, hermanos, totalmente diferente de la fantasía, porque las expectativas basadas en fantasías siempre están buscando el último milagro de última hora, siempre vamos detrás de estas cosas y tenemos un concepto infantil de la paternidad de Dios, pensando que como papá bueno no me va a permitir pasar ningún mal, ningún sufrimiento, me va a guardar de todo, cuando sabemos que el Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, en el Señor, tengamos paz. En el mundo, nos recuerda, tendréis aflicción. Pero, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que la vida cristiana no es un camino fácil, no es un cuento de rosas. Es tomar la cruz cada día y seguirle a Él. Pero Él ha prometido que estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Y que cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, y que cuando andes en valle de sombra de muerte, Él te sostendrá y estará a tu lado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Una vez visto el primer punto, la fantasía, vamos a seguir avanzando, y el segundo es ver lo que significan los deseos legítimos. Deseos legítimos, a diferencia de la fantasía, se basan en hechos reales, en deseos reales que tú y yo deseamos, y que son legítimos que los tengamos, somos plenamente conscientes de esa necesidad y se la expresamos a Dios. Debiéramos expresárselas a Dios en toda oración y ruego. El deseo legítimo nace de unos deseos buenos y naturales, y por el mismo hecho de ser naturales y legítimos, saben y reconocen que en última instancia están en la voluntad de Dios. Saben esperar y se saben sujetar al propósito último de Dios para ti y para mí. Y también saben aceptar no ser satisfechos cuando la voluntad de Dios es otra. Un ejemplo bíblico de esto: el apóstol Juan, cuando se dirige a Gallo, en 3 de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero también incluye la incertidumbre del apóstol Pablo, que dice: espero estar con vosotros si el Señor lo permite, 1 Corintios 16:7. O incluso la aceptación de la prueba del apóstol Pedro, cuando en 1 de Pedro 4:19 dice: los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por tanto, hermanos, no debemos confundir este deseo noble y legítimo con la fe, en el sentido de esperar algo concreto que Dios ha prometido en su palabra y que su Espíritu nos ha mostrado, y que se concreta también
en ese pasaje de 1 de Juan 5:15 que dice: saber que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Por tanto, el deseo legítimo, hermanos, de salud para nosotros o para nuestras familias, para nuestros hermanos, el deseo de encontrar trabajo, el deseo de prosperar profesionalmente, de aprobar exámenes, de casarnos, es un deseo que surge de la realidad cotidiana que el Señor nos permite vivir, pero que nos lleva en última instancia, como también dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:16, a la súplica ante el trono de la gracia. Pero dicho esto, sabe que en última instancia estamos sujetos a la soberanía de Dios, hermanos, y ahí podemos descansar y confiar. Su propósito, su voluntad para nuestras vidas nos da descanso, trae confianza a nuestra alma, y a Él vamos sin reproches ni pataletas infantiles como un niño malcriado, porque deseo legítimo, hermanos, deseo legítimo es la súplica del Señor en el huerto de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él sabía que no podía ser atendida esta oración. ¿Por qué? Porque era necesario que el Hijo de Dios, el amado del cielo, que había despojado su gloria y había tomado forma humana, el cual había sufrido y padecido por ti y por mí, subiera a aquella cruz para cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad y cargar sobre Él toda la justa ira de Dios por nuestro pecado. Por eso Él sabe decir más adelante: pero no sea como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Este es nuestro supremo ejemplo, hermanos, nuestro propio Señor Jesucristo, alguien que tenía este deseo legítimo, pero que supo sujetar su deseo a la voluntad del Padre. Cristo se convierte así en nuestro modelo por excelencia, aquel que somete sus deseos y necesidades a la voluntad de Dios. Y esta actitud del Señor, hermanos, nos confronta a ti y a mí, a cada uno de sus hijos. Demanda de cada uno de nosotros una respuesta. Esta palabra que os estoy compartiendo no es simplemente para decir: qué bonito predicó el hermano, qué bonita palabra. La palabra de Dios el Señor la envía, primeramente por supuesto para el que está predicando, pero también para todos aquellos que la oyen. Y demanda una respuesta, hermanos. Demanda una respuesta de parte de nosotros activa, de forma que entendamos que estamos aquí, en esta tierra, para algo mayor que nuestros propios deseos y voluntades. Estamos aquí para cumplir el propósito mayor de Dios, que es restaurar todas las cosas y reconciliar a todos con Dios mismo. Tú y yo tenemos que tener esta prioridad en nuestra vida diaria, en nuestro servicio, en todo lo que hagamos, para que podamos, como dice Colosenses 1:10, andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, por encima de cualquier otra circunstancia que nos toque vivir. Mientras tanto, hermanos, después de haber derramado nuestro corazón delante del Señor, muchos de estos deseos Él está compartiendo con nosotros. Debemos saber esperar el qué, el cómo y el cuándo Él responderá a nuestro clamor y a nuestra petición. Pero confiamos en Él, que en su voluntad Él sabrá lo que es mejor para ti y para mí. Por eso, hermanos, no debemos desesperar cuando quizá legítimamente estamos clamando al Señor por algo que hay en nuestro corazón, pero que aún no ha sido respondido, o que quizá sea respondido en la manera en que el Señor soberanamente lo decida. Por eso es importante también entender que nuestros deseos han de ser sometidos a la voluntad de Dios. Y en el último punto vamos a ver lo que es la verdadera fe. Después de haber visto lo que es fantasía, después de haber visto lo que es deseo legítimo, vamos a profundizar en lo que es verdadera fe. Y la mejor definición la encontramos aquí, en Hebreos 11, versículo 1, lo acabamos de leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6 nos recuerda: pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en nuestro Señor Jesucristo. No cualquier fe, no una fe en el tarot, no una fe en los ovnis, no una fe en el ser humano, no una fe en mí mismo, no, porque dice la palabra de Dios que también los demonios creen y tiemblan, pero ¿y de qué les sirve eso? Es una fe en el Señor, es una fe en su palabra, es una fe que me compromete, es una fe que me activa, que me mueve, que debo responder, que debo actuar en consecuencia. El autor de esta epístola a los Hebreos ha citado anteriormente, lo hemos leído también en Hebreos 10, versículo 34, cómo aquellos héroes de la fe tuvieron que sufrir y ser despojados incluso de sus riquezas materiales, y cómo pudieron soportar esas cosas, cómo pudieron mantenerse firmes, porque tenían la mirada puesta más allá de esta tierra, más allá de las cosas materiales. Tenían los ojos del Espíritu abiertos, viendo la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda, hermano y hermana, el Señor vendrá en gloria, y tú y yo le veremos, y todo ojo le verá. Y ojalá el Señor nos encuentre sirviendo en su propósito y en su voluntad, porque así agradaremos al Señor. Pero estos antepasados nuestros pudieron soportar todas esas pruebas porque estuvieron firmes en la fe de que las promesas del Señor son sí y amén, y que Él es fiel y que su palabra se cumplirá. Por eso dice también en el versículo 38 del capítulo 10, haciendo esta solemne declaración, haciéndose eco de un pasaje de Habacuc, del profeta Habacuc: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero aquí el autor de Hebreos descansa diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y así sea, hermanos, entre nosotros, que no seamos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante en la fe que el Señor nos ha dado. Por tanto, hermanos, en estos versículos encontramos la clave del mensaje de hoy, lo que define los límites por donde se mueve la fe, el simple deseo y la fantasía. La fe espera algo concreto porque el Señor lo ha prometido, porque su palabra lo dice, porque Él lo ha anunciado. Es un adelanto de cosas que quizá aún están por venir, pero sabemos que se cumplirán, como su segunda venida. Él vendrá, Él volverá. Aunque parezca que se tarda, Él vendrá, y debemos anhelar su venida, y debemos estar confiados y expectantes cuando Él venga, porque nuestra certeza, hermanos, no es ciega. Nuestra fe no es fruto de la necesidad, como tiene mucha gente, de creer en algo para que llene sus vidas. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, que es inmutable, que es viva y permanece para siempre. Nuestra fe está basada en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra con mayúsculas, la palabra encarnada, la cual por su palabra fueron creadas todas las cosas. Nuestra fe está basada en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria para venir a esta tierra, para tomar forma humana, para caminar de nuestro lado, y para que podamos entender que aún Él, siendo Dios, también es hombre y también ha padecido juntamente con nosotros sin pecado. Por tanto, Él es capaz de compadecerse de cada uno de nosotros y entendernos en nuestros problemas o debilidades. Por eso, hermanos, si creemos en Él, estaremos firmes y caminaremos hacia adelante. Y si retrocedemos para atrás, estaremos ofendiendo al Señor, porque no le estaremos agradando. Que no seamos nosotros hoy de esos que retroceden para dar menosprecio a la palabra de Dios. Calvino mismo dijo: la esperanza no es sino la expectación de aquellas cosas que, según el convencimiento de la fe, están verdaderamente prometidas por Dios. Por eso la fe está segura de que Dios es nuestro Padre, y tenemos esperanza en que Él nos cuidará y nos guardará.
sabemos que podemos estar seguros en Él, porque como Padre Celestial y Padre amado, así se comportará. Su naturaleza es inmutable. Él no puede cambiar como nosotros, que un día estamos de buenas y al otro estamos tirados, que un día todos son sonrisas y amabilidades y al otro nos levantamos con el pie izquierdo. Él es justo y verdadero, que no hay doblez en Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que si Él lo ha prometido en su palabra, Él lo cumplirá. Podemos estar seguros de que si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y además es el Rey de nuestra vida y nos hemos sujetado a su voluntad y tenemos comunión con Él, tenemos vida eterna. Estamos en el amado. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Por más difícil que podamos estar pasando en esta vida, nuestro galardón está en los cielos. Nuestra vida está allí con Él. Nada ni nadie nos podrá quitar ese privilegio. Y esa esperanza, hermanos, nos hace anhelar y clamar y gemir juntamente con la creación, esperando la redención, esperando la transformación, esperando aquel momento donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y destruirá a la muerte para siempre, y no habrá ya ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Ese día llegará, créelo y vívelo por fe, hermanos. Por eso nuestra fe descansa en la esperanza que tenemos en Dios, y la esperanza que tenemos en Dios fortalece nuestra fe. Amén. Hermanos, estamos concluyendo ya. Si vivimos en esta fe y esperanza confiados en Dios y su palabra, nos deleitaremos en conocerle más y más cada día. Nuestro anhelo verdaderamente será conocerle más a Él. Lo que hemos cantado antes será una realidad en nuestra vida, no solo fruto quizá de la emoción de un momento, sino algo real que nos compromete cada día, que de verdad el Señor lo sea todo para nosotros, que de verdad anhelemos tener comunión íntima con Él. Y mientras nuestras peticiones son respondidas, aún en aquellos deseos legítimos que le hemos presentado, podemos descansar y confiar en que somos sus hijos amados, en que estamos en Él, en el amado, y que nunca, jamás nos va a faltar ni la dirección ni la guía de nuestro Señor, ni los recursos que nuestro Padre Celestial en su voluntad va a disponer para ti y para mí cada día, porque Él es nuestro proveedor, hermano y hermana. Él es nuestro sustentador. Aunque te parezca que no, Él te guardará, Él cuidará de ti, y su voluntad se cumplirá si de verdad estamos en sus caminos, en ti y en mí, y va a proveer en cada momento de la vida, aún en los momentos más duros. Si de verdad hemos puesto nuestra esperanza y confianza en Él, Él nos guardará y Él nos guiará. Hermanos, si deseamos vivir una fe apasionada por el Señor y por su reino, querremos que se cumplan en nosotros su voluntad y sus propósitos. Sabremos vivir y obrar en una fe madura, no infantil, como decíamos antes. Una fe madura porque va a estar basada en las Escrituras, va a estar probada, como muchos héroes de la fe, en las difíciles circunstancias de la vida, pero que estará impulsada por el Espíritu Santo, que avivará el fuego del don que tenemos tú y yo por la gracia de Dios. Por lo tanto, esa fe que es un don de Dios que nos ha dado y que debemos cultivar en su presencia, nos ayudará para saber discernir entre la voluntad revelada de Dios, los deseos legítimos y la fantasía. Hermanos, que el Señor nos haga una iglesia sabia, que aprovecha bien el tiempo, que no se anda con tonterías, que su fe no es infantil, que está basada en la palabra de Dios. Amén. Y que sujeta su voluntad a la voluntad de Dios. Que Él nos ayude, hermanos, porque los tiempos son difíciles, pero Él ha prometido que va a estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Que Él sea glorificado en tu vida y en mi vida, y que cuando Él vuelva pueda decir de ti y de mí: bien, buen siervo y fiel. Amén. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Amén.
nueva ayudante, la Noa, que me imitas, trato de decir lo que digo yo. Amén, futura profesora de la escuela dominical, amén. Bueno, como sabéis, seguimos aprendiendo el Antiguo Testamento, amén. Y hemos aprendido que el Antiguo Testamento tiene 20 libros. Tiene 20 libros, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Cuántos libros tenemos del Antiguo Testamento? 12. No. 39. 39. Hemos aprendido hace 2 clases los 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco. Muy bien. Y hoy hemos aprendido los libros históricos. ¿Qué son? Ahora sí, ¿qué son? ¿Cuántos son? 12. Muy bien, son los 12 libros. ¿Y por qué decimos libros históricos? ¿Por qué decimos libros históricos, Nicolás? ¿Por qué cuenta? La historia Del pueblo de Israel. Muy bien. Sí. Hemos comentado un pasaje bíblico. ¿Cuál fue? De Josué, que derribó la muralla, dando vueltas. Cuenta también el exilio del pueblo de Israel, su regreso en Jerusalén, la historia de los reyes. Muy bien. Ahí hay mucho contenido. Muy bien. Y ellos van a decir, aumentar con cuáles son los libros. Amén. Venga, el 3, ¿sí? Venga. 1, 2,